Buenas tardes, vamos a terminar el capítulo 6 de Juan y continuamos con una parte del 7. Entonces él terminaba diciendo que era el pan de vida y que había que beber su sangre y comer su carne para tener vida eterna. Entonces, al oír estas cosas, Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Claro, porque hablar de comer carne y beber sangre, pues casi que era contra la ley y lo estaba hablando hacia él mismo. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, las palabras de Jesús que leemos en la Biblia son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Que nos acerquemos a Jesús es dado desde arriba, es dado del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí los confrontó. Y siempre me gusta Pedro en su emotividad, pero también en su sabiduría, en la que el Señor le daba. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros a los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Ahí terminamos el capítulo 6. Entonces fíjense cómo cuando la palabra del Señor confronta, porque es una palabra fuerte, así está el Señor ahí y Él nos ve, la tendencia es a alejarnos. Como no me gusta eso que me dicen, yo me alejo. No, es que a mí eso sí, yo por eso no voy a la iglesia, porque yo no soy religioso, yo no soy de religiones y yo no estoy de acuerdo con lo que dicen allá y no creo en ese Dios que dicen allá. Y no creemos en ese Dios que dicen allá, porque es nuestro Padre que nos está diciendo cómo son las cosas y cómo es la verdad. Y cuando nos confronta, muchas veces nos puede doler y nos puede generar ira o rabia en algún momento. Por eso nos queremos alejar, pero es cuando más nos debemos acercar, que es la respuesta que le da Pedro. Nosotros, ¿a dónde nos vamos a ir? De hecho, usted deja a Dios, ¿y para dónde se va a ir? Se aleja de Dios, ¿para dónde se va a ir? No, es que Dios es como yo creo que es. No, Dios es como siempre ha sido, porque es inmutable. No es como cada quien se lo imagina. No es que yo no creo en el Dios que usted crea, ¿no? Entonces, como que ¿en cuál Dios cree? ¿En el que usted se imagina y está seguro que ese es Dios? ¿O así tiene que ser? Si es así, hermano o hermana, te estás enfocando mal y no estás queriendo conocer de Dios ni lo que Él te quiere decir. Ahora vamos al capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. O sea, lo estaban incitando a que, así usted no que se quiere dar a conocer, vaya a Judea. Y él sabía que procuraban matarlo, pero lo estaban retando de esa manera. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, como muestra quién eres, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Recuerdan que él lo decía? Que nadie es profeta en su tierra y tal, tampoco en su casa. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, o sea, dejó que se fueran. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, ninguno con los judíos que lo estaban buscando de frente iba a decir: no, a mí me parece que es bueno o no, porque igual el resultado iba a ser una contienda y posiblemente la muerte. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yo aquí digo, estos eran muchos alzados, ¿no? E inapropiados. Claro que el Señor había estudiado, pero no con ellos. No la ley así como ellos la enseñaban, porque igual era reconocido como rabí. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando escuchamos a alguien que está hablando del Señor, ¿cuál gloria está buscando? ¿La del Padre, la de Jesús o la propia? Utilizando a Jesús como motivo. Ahí se ve quién es verdadero y quién no. Porque él criticaba eso de los fariseos, que profesaban la ley, pero entre ellos mismos se daban la gloria. Oh maestro, qué cosa tan sabia dijiste. Qué increíble tu enseñanza. Es que sin ti no sabríamos qué hacer, más o menos. Y eso pasa mucho hoy en día. Sin ti, pues cualquier cosa se puede hacer, porque es sin Dios que nada podemos hacer. Sin Jesús que nada podemos hacer. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? O sea, se saben la ley y la profesan y ninguno la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. O sea, acuérdense que la circuncisión es un pacto que hace el Señor con Abraham, y de ahí a los padres de judíos con sus hijos, y ese pacto tiene continuidad. Pero es un pacto de Dios ¿con quién? Pues no es de Moisés a través de la circuncisión con los padres, es del Señor con esos padres a su descendencia por la circuncisión, que es lo que él aclara acá. ¿Y cuándo dio esa circuncisión? Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, porque muchas veces la ley se puede utilizar para juicio injusto y usando la misma ley, porque cada quien la puede acomodar. Y el objetivo no es que se cumpla y no es misericordia, es una condena y puede ser un juicio injusto utilizando la ley. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada.
¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Porque aquí viene y hablan el templo y estamos en Pascua y dice de todo. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Él sabía lo que estaban pensando. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban aprenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, puede sanar más todos los milagros que ha hecho. Este es. Algunos ya lo tenían claro. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le aprendiesen. O sea, bueno, nadie lo coge, pues le mando la autoridad. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? O sea, ¿se va a ir a los de la diáspora, a los que se fueron de antes? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Nosotros hoy en día lo tenemos más claro. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, o sea, ahí sí, toda: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense cómo corren los ríos de agua viva en el Espíritu, anunciado aquí por Jesucristo, pero pone un requisito: hay que creer en él. Hay que creer en él como el agua viva. Fíjense que en el 6, el pan de vida. Aquí, el agua viva. Y serán ríos de agua viva en una relación con el Espíritu Santo. Entonces, cuando la gente dice: no, es que yo soy muy espiritual. No se puede ser muy espiritual si no está el Espíritu Santo. De ahí viene la espiritualidad, de la presencia del Espíritu Santo. Y no se puede tener la presencia del Espíritu Santo si no se cree en Jesús. Hay que creer en Jesús. ¿Quieres la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres esos ríos de agua viva en tu vida? Tienes que creer en Jesús, darle el lugar que Él se merece. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Porque sabían que la profecía decía que de Belén. Pero nosotros ya sabemos que Él nació en Belén. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, ¿sí ven?, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, o sea, ya la autoridad de los alguaciles iban a rendir cuentas. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? O sea, los mandamos para que lo cogieran, para que lo apresaran. ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo apresaron? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, la autoridad, viendo la autoridad de la palabra de Jesús. La autoridad se sujetó a la autoridad de la palabra de Jesús.
Por eso la palabra es una autoridad muy importante en nuestra fe y en nuestra relación con el Señor. Y no se puede quitar. Quien dice que tiene una relación con Jesús y con Dios, pero no lee la palabra, no es verdad. No la puede tener, porque aquí está la autoridad. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, ¿ustedes también se los tramó? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. O sea, la ley, si no se la saben, ignorantes, malditos. Les dijo Nicodemo, que era erudito en la ley, era docto en la ley, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Recuérdense que Nicodemo había tenido su encuentro con él. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, ustedes están hablando de la ley y que vamos a usar, y maldito el que no conoce la ley. Y este los confronta con la propia ley. Oiga, entonces pueden ustedes lanzar este juicio y juzgarlo de esa manera, sin aplicar la ley como tiene que ser. Aquí les muestra lo que hemos venido nosotros viendo antes. Usted puede aplicar la ley de manera injusta. Y aquí lo estaban haciendo de manera injusta. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? O sea, ¿usted también salió con esa, más o menos? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso le contestan a Nicodemo. E increíblemente, acabamos de terminar Juan capítulo 7. Es que la palabra confronta fuerte, a mí me confronta muchísimo en mi relación con la Escritura, en mi relación con el Señor. Y seguro que cuando uno se la vuelve a leer, cosas nuevas salen. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias porque te comunicas a través de tu escritura, de tu palabra, de la enseñanza. Gracias porque queremos de esos ríos de agua viva en el Espíritu, porque creemos en ti, Señor. Porque te reconocemos. Porque a través de tu palabra también te nos revelas y nos permites tener esa relación contigo. Gracias, Señor, porque así como dices acá, nos fue dado conocerte. Del Padre nos fue dado, por su misericordia y por su bondad. Gracias, Señor, porque estás en nuestra vida. Y a pesar de que fallamos y nos alejamos, y cuando nos confrontamos con la Escritura, y tú nos confrontas con la Escritura, tenemos la tendencia de alejarnos, como tantos discípulos se alejaron. Como dice ahí, de tus hermanos, que tampoco te creyeron, te confrontaron. Te animaban de manera negativa, te retaban. Gracias, Señor, porque por tu misericordia no nos queremos alejar de ti, sino que cada vez más queremos que estés en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar, tú en medio, gobernando toda nuestra familia, todo nuestro ser, toda nuestra esencia. Sí queremos ser espirituales, en el Espíritu Santo, en ese neuma, el Espíritu Santo en nosotros. Sí queremos vivirte como ríos de agua viva, todos los días, a pesar de nosotros. Te amamos, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestra roca, nuestro castillo y nuestra fortaleza, nuestro alto refugio, nuestro Dios en quien confiamos y a quien amamos y a quien reconocemos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Quiero saludar a Rodrigo de Chile, fiel seguidor desde hace muchos años de este canal. Gracias, Rodrigo, por tus saludos, por lo que escribes. Dios te bendiga, bendiga tu casa, bendiga lo que haces y cada paso que das. Dios los bendiga a todos.